En una noche tormentosa de otoño, las sombras se alargaban sobre Borley Rectory. La lluvia golpeaba los cristales de las ventanas y los truenos resonaban como tambores lejanos, anunciando una oscuridad más profunda que la misma noche. Los jardines descuidados parecían un laberinto de pesadillas y los árboles desnudos se erguían como guardianes retorcidos de secretos antiguos. Dentro de los oscuros corredores del antiguo edificio, una figura vestida con un hábito negro se deslizaba silenciosamente, su rostro reflejando una tristeza eterna. Los ecos de susurros y pasos resonaban en las paredes como un lamento eterno de almas perdidas. La leyenda de la monja de Borley había comenzado, y su historia de amor prohibido y venganza estaba a punto de ser desvelada. Las velas titilaban con cada ráfaga de viento que se colaba por las grietas de las ventanas, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Una bruma espesa se levantaba del suelo, añadiendo una sensación de irrealidad a la escena. Los muebles antiguos, cubiertos de polvo, parecían observar en silencio, testigos mudos del pasado. En el aire flotaba un olor a humedad y descomposición, como si el tiempo mismo se hubiese detenido en Borley Rectory. De repente, un susurro más fuerte que los otros rompió el silencio. «Perdóname». La voz era apenas audible, un eco lejano de dolor y arrepentimiento. La figura de la monja se detuvo, su mirada perdida en algún punto indeterminado del corredor. Sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba las cuentas de un rosario, cada perla un recordatorio de su amor prohibido y su trágico destino. A lo lejos, una luz parpadeante comenzó a moverse hacia ella. Era un farol, sostenido por una figura alta y esbelta, envuelta en una capa oscura. El investigador Harry Price había llegado a Borley Rectory, decidido a desentrañar los misterios que la rodeaban. Su rostro mostraba una mezcla de fascinación y determinación, su mente científica lista para desafiar lo inexplicable. Con cada paso, sentía el peso de la historia y la tragedia que impregnaban el lugar. Mientras se acercaba, la figura de la monja se desvaneció lentamente, como una niebla disipándose con el amanecer. Price se detuvo en el lugar donde ella había estado, sintiendo una fría presencia a su alrededor. «Estás aquí, ¿verdad?», murmuró para sí mismo, su voz resonando en el silencio. En ese momento, supo que su vida cambiaría para siempre. La búsqueda de la verdad sobre Borley Rectory no solo pondría a prueba su escepticismo y su deseo de fama, sino también su comprensión de la realidad misma. Los ecos del pasado comenzarían a entrelazarse con el presente, revelando secretos enterrados y desatando fuerzas que habían permanecido dormidas durante siglos. La leyenda de Borley Rectory estaba viva, y su historia apenas comenzaba a ser contada. La mañana era fría y gris cuando Harry Price llegó a Borley, un pequeño pueblo en el condado de Essex. El viaje desde Londres había sido largo y lleno de incertidumbres, pero su determinación no había flaqueado. Borley Rectory lo esperaba, un enigma envuelto en rumores y misterio. A medida que el carruaje avanzaba por el camino serpenteante, Price observó el paisaje con ojos agudos, captando cada detalle. Los árboles desnudos, los campos desiertos y finalmente la imponente silueta de Borley Rectory que se erguía contra el cielo encapotado. Price descendió del carruaje y se ajustó el abrigo, protegiéndose del viento helado. Ante él, la casa parecía aún más grande y amenazante que en las fotografías que había estudiado. Sus paredes de ladrillo rojo estaban oscurecidas por el tiempo y la negligencia, y las ventanas, como ojos vacíos, parecían observarlo con un juicio silencioso. «Bienvenido a Borley, señor Price», dijo una voz detrás de él. Price se giró para ver a Sarah Bennet,
la periodista que había sido enviada para cubrir su investigación. Sarah era una joven de mirada penetrante y postura decidida, con una sonrisa que escondía un escepticismo latente. «Gracias, señorita Bennett», respondió Price, con una ligera inclinación de cabeza. «Espero que esté preparada para lo que vamos a descubrir aquí». Sarah asintió, aunque sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y duda. «Estoy lista para ver qué tan cierto es todo esto», dijo, señalando la casa con un gesto de la mano. Juntos, cruzaron el umbral de Borley Rectory y fueron recibidos por el aire frío y opresivo del interior. Los pasillos oscuros se extendían ante ellos y cada paso resonaba como un eco de tiempos pasados. Price sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas, mientras Sarah encendía una linterna para iluminar el camino. «Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí», murmuró Price, observando los muebles cubiertos de polvo y las paredes adornadas con retratos antiguos. «Y como si los fantasmas del pasado estuvieran esperando», agregó Sarah, en un tono sarcástico, aunque su expresión mostraba una ligera inquietud. Exploraron cada habitación, documentando los detalles y tomando fotografías. En cada rincón sentían una presencia, una energía que parecía vibrar en el aire. Finalmente, llegaron a una habitación al final del corredor principal. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, fueron recibidos por un olor a humedad y descomposición. «Este debe ser el lugar donde más actividad paranormal se ha reportado», dijo Price, revisando sus notas. Los residentes anteriores mencionaron escuchar voces y ver apariciones en esta habitación. Sarah se acercó a una ventana rota, observando el jardín descuidado fuera. «No puedo evitar preguntarme cuántas de estas historias son solo exageraciones», dijo, aunque su voz carecía de la certeza habitual. «Lo averiguaremos», respondió Price con una sonrisa determinada. «Pero primero, necesitamos establecer nuestro equipo y comenzar con las grabaciones». A medida que el día avanzaba, instalaron cámaras, micrófonos y otros equipos en varios puntos estratégicos de la casa. Price revisaba meticulosamente cada detalle, asegurándose de que todo estuviera listo para capturar cualquier fenómeno paranormal. Sarah, aunque escéptica, no pudo evitar sentir una creciente curiosidad por lo que podrían descubrir. Al caer la noche, Borley Rectory se sumió en una oscuridad aún más profunda. Las sombras se alargaban y los ruidos del exterior parecían amplificarse. Price y Sarah se sentaron en la sala principal, revisando las grabaciones iniciales y discutiendo sus planes para los próximos días. «Esto es solo el comienzo», dijo Price, mirando a Sarah con una mezcla de entusiasmo y seriedad. «Estamos a punto de desenterrar secretos que han estado enterrados durante siglos. Y pase lo que pase, debemos estar preparados para enfrentarlos». Sarah asintió, sintiendo por primera vez una chispa de emoción. Borley Rectory tenía sus secretos, y juntos estaban decididos a revelarlos. La noche se instaló sobre Borley Rectory con una negrura impenetrable. El viento susurraba entre las ramas desnudas de los árboles, y el ulular de un búho distante añadía un toque siniestro al ambiente. En el interior, Harry Price y Sarah Bennett se preparaban para la primera noche de su investigación. Las cámaras estaban listas, los micrófonos en su lugar, y una serie de sensores distribuidos por la casa esperaban detectar cualquier anomalía. Price, con su libreta en mano, observaba las pantallas de monitoreo. «Aquí es donde comienza lo interesante», dijo, ajustando la iluminación en una de las habitaciones. «Si hay algo aquí, lo encontraremos». Sarah, sentada a su lado, revisaba sus notas.
¿Qué tipo de fenómenos deberíamos esperar?, preguntó, su escepticismo ligeramente atenuado por la atmósfera del lugar. De todo, respondió Price. Ruidos inexplicables, sombras, objetos que se mueven por sí solos. Y por supuesto, las apariciones. La monja ha sido vista en varias ocasiones, siempre con la misma expresión de tristeza. Mientras hablaban, un leve murmullo resonó en los auriculares. Price levantó una mano, indicando silencio. Ambos se quedaron quietos, escuchando atentamente. El murmullo se intensificó, convirtiéndose en un susurro claro y distinto. «Ayúdame». Sarah sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Lo escuchaste?», preguntó en un susurro apenas audible. Price asintió, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y cautela. «Sí, y eso es solo el principio». Decidieron dividirse para cubrir más terreno. Price se dirigió a la biblioteca, una habitación oscura y polvorienta llena de libros antiguos y manuscritos. El olor a papel viejo y cuero lo envolvió, y encendió una lámpara para iluminar su camino. Mientras examinaba los estantes, un libro cayó al suelo con un golpe seco. «Interesante», murmuró, recogiendo el libro y soplando el polvo de su portada. Era un diario, su cubierta de cuero desgastada por el tiempo. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer, sus ojos absorbiendo cada palabra escrita en una caligrafía elegante pero desesperada. El diario pertenecía más a una monja llamada Mary y narraba su amor prohibido por un monje llamado Thomas. Price sintió que estaba a punto de descubrir algo crucial. Mientras tanto, Sarah exploraba los pasillos superiores. La luz de su linterna barría las paredes, revelando retratos antiguos que parecían observarla con ojos vacíos. Un sonido de pasos la hizo detenerse, su corazón latiendo con fuerza. «¿Harry?», llamó, pero no obtuvo respuesta. Se armó de valor y siguió adelante, su curiosidad superando su miedo. Llegó a una habitación pequeña y desordenada, claramente olvidada por el tiempo. En una esquina, una figura espectral se materializó lentamente. Era la monja, su rostro triste y melancólico. Sarah contuvo el aliento mientras observaba, incapaz de moverse. La figura levantó una mano, señalando una caja en el suelo. Sarah se acercó cautelosamente y abrió la caja. Dentro, encontró cartas antiguas, todas escritas con la misma caligrafía que el diario de Mary. Las cartas detallaban el amor entre Mary y Thomas, su plan para escapar juntos y, finalmente, su trágico destino. Sarah sintió una oleada de compasión por los amantes malogrados y una creciente determinación por desentrañar la verdad. Regresó con las cartas a la biblioteca, donde Price aún estaba inmerso en el diario. «Mira lo que encontré», dijo, entregándole las cartas. Price las examinó con interés, reconociendo la misma historia. «Esto es increíble», dijo. «Tenemos pruebas tangibles de su historia. Ahora necesitamos averiguar qué pasó realmente y cómo liberar sus espíritus». A medida que avanzaba la noche, continuaron investigando, reuniendo piezas del rompecabezas que era Borley Rectory. Cada descubrimiento los acercaba más a la verdad, pero también aumentaba el peligro. Las fuerzas oscuras que habitaban la casa no estaban dispuestas a dejar que sus secretos se revelaran tan fácilmente. Price y Sarah sabían que estaban en una carrera contra el tiempo. Los fenómenos paranormales se intensificaban y la presencia del espíritu vengativo se hacía cada vez más palpable. Pero estaban decididos a seguir adelante, a descubrir la historia completa y a liberar a los espíritus atrapados en Borley Rectory. La leyenda de la monja de Borley estaba a punto de desvelarse, y con ella, la verdad detrás de uno de los misterios más oscuros de la historia. El aire estaba cargado de anticipación, mientras Harry Price y Sarah Bennett se adentraban más en la historia de Borley Rectory.
Las cartas y el diario habían revelado fragmentos de una trágica historia de amor y traición, pero aún había mucho por descubrir. Decidieron explorar el antiguo convento, el lugar donde se creía que la monja había sido emparedada viva. El camino hacia el convento era oscuro y sinuoso, flanqueado por árboles retorcidos cuyas ramas parecían intentar atraparlos. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de sus pasos sobre las hojas secas. Al llegar, encontraron las ruinas del antiguo edificio, sus muros de piedra cubiertos de musgo y enredaderas. «Este lugar tiene una atmósfera pesada», comentó Sarah, su voz apenas un susurro. Price asintió, sintiendo la misma opresión. «Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí», dijo, encendiendo su linterna para iluminar el interior. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas inquietantes. Exploraron las celdas de las monjas, pequeñas y austeras, cada una un testimonio de la vida dedicada a la fe y la penitencia. En una de las celdas más grandes, encontraron una pared con marcas extrañas, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje. «Creo que aquí es donde emparedaron a la monja», dijo Price, examinando las marcas. Las historias hablan de gritos que se escuchaban durante días. Sarah sintió un escalofrío. ¿Puedes imaginar el horror de estar atrapada aquí, muriendo lentamente? Price sacudió la cabeza, su rostro sombrío. «Es un destino terrible, pero tal vez podamos hacer algo para poner fin a su sufrimiento». Pasaron el resto del día explorando el convento, tomando notas y fotografías. A medida que caía la noche, regresaron a Borley Rectory, más decididos que nunca a desentrañar la verdad. Sabían que la clave estaba en la historia de Mary y Thomas, y en el espíritu vengativo que parecía mantenerlos atrapados. De vuelta en la biblioteca, continuaron leyendo el diario de Mary. La joven monja había escrito con gran detalle sobre su amor por Thomas, un amor que había comenzado inocentemente, pero que rápidamente se había vuelto apasionado y prohibido. Sabían que su relación era peligrosa, pero no pudieron evitarlo. Una entrada en particular capturó su atención. Mary describía el día en que fueron descubiertos. «Nos encontraron», escribió. «Nuestro amor, nuestro secreto, todo quedó al descubierto. Nos separaron y supe que nunca volvería a ver a Thomas». Sarah leyó en voz alta, su voz temblando. «Me llevaron al convento y él fue encarcelado. Mi castigo fue ser emparedada viva, una muerte lenta y dolorosa. Pero mi amor por Thomas no murió conmigo. Sigo aquí, atrapada entre este mundo y el siguiente, esperando el día en que podamos estar juntos de nuevo». Price cerró el diario, su rostro grave. «Esto es más que una simple historia de fantasmas. Es una tragedia humana, un amor que fue castigado injustamente». «¿Cómo podemos ayudarla?», preguntó Sarah, sintiendo una profunda compasión por Mary. Price pensó por un momento. «Necesitamos encontrar la manera de liberar su espíritu. Quizás si descubrimos la verdad completa y enfrentamos al espíritu vengativo, podamos darle la paz que merece». La investigación continuó con renovada urgencia. A medida que los días se convertían en semanas, Price y Sarah desentrañaron más detalles de la historia de Mary y Thomas. Descubrieron que Thomas había sido ejecutado por intentar escapar con Mary, su espíritu condenado a vagar por Borley Rectory, siempre buscando a su amada. La presencia del espíritu vengativo se hacía cada vez más palpable. Price comenzó a notar extrañas coincidencias y eventos perturbadores, objetos que se movían por sí solos, sombras que parecían tener vida propia y una sensación constante de ser observado. Una noche, mientras revisaban las grabaciones, captaron una figura oscura que se movía detrás de ellos.
Price la reconoció al instante. «Ese es el espíritu vengativo», dijo en voz baja. «Está jugando con nosotros, tratando de desalentarnos». Sarah sintió un escalofrío. «¿Qué podemos hacer?» «Necesitamos enfrentarlo», respondió Price con determinación. «Debemos encontrar una manera de detenerlo y liberar a Mary y Thomas de su tormento». El clímax de su investigación estaba cerca. Sabían que la confrontación con el espíritu vengativo sería peligrosa, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo. La historia de Mary y Thomas, su amor y su sufrimiento, merecían ser contados. Y más que eso, merecían ser liberados de la prisión en la que habían estado atrapados durante tanto tiempo. Borley Rectory se había convertido en un campo de batalla entre el pasado y el presente, entre el amor y el odio, entre la redención y la venganza. Price y Sarah estaban listos para enfrentarlo, sabiendo que su éxito o fracaso determinaría el destino de los espíritus atrapados en ese lugar maldito. La leyenda de la monja de Borley no solo era una historia de fantasmas, era una historia de amor, sacrificio y redención. Y estaban decididos a escribir su final. La tensión en Borley Rectory había alcanzado un punto crítico. Los fenómenos paranormales se intensificaban cada día y la presencia del espíritu vengativo era cada vez más opresiva. Harry Price y Sarah Bennett sentían que estaban al borde de un descubrimiento crucial, pero también sabían que el peligro era real y creciente. Las noches eran particularmente inquietantes. Los ruidos de pasos en los pasillos vacíos, los susurros que llenaban el aire y las sombras que parecían moverse por su cuenta. Price y Sarah pasaban largas horas revisando las grabaciones y discutiendo sus hallazgos, tratando de encontrar patrones o pistas que los llevaran a la verdad. Una noche, mientras revisaban una de las grabaciones, captaron una voz clara y desesperada. «Ayúdame», decía la voz, repetidamente. Era la voz de la monja, su dolor y angustia palpable incluso a través de los altavoces. Sarah sintió un nudo en el estómago, su escepticismo desmoronándose ante la evidencia de la presencia de Mary. «Tenemos que hacer algo», dijo Sarah, mirando a Price con determinación. «No podemos dejar que siga sufriendo». Price asintió. «Lo sé, pero necesitamos encontrar la manera de enfrentarnos al espíritu vengativo. Es la clave para liberar a Mary». A medida que investigaban más a fondo, descubrieron antiguos escritos y diarios que hablaban de una entidad oscura que había habitado en Borley, mucho antes de la construcción del rectorado. Esta entidad se alimentaba del sufrimiento y la desesperación, y parecía estar vinculada a los trágicos eventos que habían ocurrido en el lugar. «El espíritu vengativo no es solo una víctima», dijo Price. «Es una fuerza antigua, maliciosa, que ha estado aquí durante siglos. Debemos descubrir cómo detenerlo». Consultaron a expertos en lo paranormal y a historiadores, buscando cualquier pista que pudiera ayudarlos. Finalmente, encontraron un antiguo rito de exorcismo, un ritual que podría ser capaz de expulsar al espíritu vengativo y liberar a los espíritus atrapados. «Esto es lo que necesitamos», dijo Price, mostrando el ritual a Sarah. «Es arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad». Se prepararon meticulosamente para el ritual, reunieron los ingredientes necesarios y practicaron cada paso. Sabían que solo tendrían una oportunidad y cualquier error podría ser fatal. La noche del ritual, Borley Rectory estaba más oscuro y silencioso que nunca. Price y Sarah se ubicaron en la sala principal, donde habían captado la mayoría de los fenómenos paranormales. Encendieron velas y dibujaron símbolos en el suelo, siguiendo las instrucciones del ritual. A medida que comenzaban el canto, la atmósfera se volvió densa y opresiva.
El aire se enfrió y las sombras en las paredes comenzaron a moverse con vida propia. La figura del espíritu vengativo apareció, una presencia oscura y amenazante que parecía absorber la luz a su alrededor. Price y Sarah continuaron con el ritual, sus voces firmes a pesar del miedo que sentían. El espíritu vengativo se acercó, sus ojos vacíos llenos de odio. Las velas parpadearon y una ráfaga de viento helado recorrió la habitación. «¡No puedes detenerme!», gritó el espíritu, su voz resonando como un trueno. «Este lugar es mío, y ellos están condenados a sufrir para siempre». «No», respondió Price con fuerza. «Hoy termina tu reinado de terror. Hoy liberamos a los espíritus atrapados aquí». Con un último esfuerzo, completaron el canto y el ritual llegó a su clímax. Una luz brillante llenó la habitación, y el espíritu vengativo lanzó un grito de ira y desesperación. La figura oscura se desvaneció lentamente, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible. Cuando la luz se desvaneció, la habitación quedó en silencio. Price y Sarah se miraron, exhaustos pero triunfantes. Sabían que habían logrado algo extraordinario. De repente una figura apareció ante ellos. Era Mary, la monja, su rostro lleno de paz y gratitud. «Gracias», susurró. «Por fin soy libre». Sarah sintió lágrimas en sus ojos mientras observaba a Mary desvanecerse, su espíritu finalmente en paz. «Lo logramos», dijo en voz baja, mirando a Price. «Sí», respondió él con una sonrisa cansada. «Lo logramos». Borley Rectory estaba en silencio. Los fenómenos paranormales habían cesado y la atmósfera opresiva había desaparecido. Price y Sarah sabían que habían cerrado un capítulo oscuro en la historia del lugar. La leyenda de la monja de Borley había llegado a su fin, y con ella, la verdad de un amor prohibido y una redención largamente esperada. Pero para Price y Sarah, su aventura apenas comenzaba. Sabían que el mundo estaba lleno de misterios y secretos esperando ser descubiertos, y estaban listos para enfrentarlos juntos. La calma que siguió al ritual fue efímera. Harry Price y Sarah Bennett comenzaron a sentir que algo no estaba del todo bien. Aunque el espíritu de la monja parecía haber encontrado paz, una sensación de inquietud persistía en Borley Rectory. Las sombras seguían siendo demasiado densas y el aire aún se sentía pesado. «Creo que subestimamos al espíritu vengativo», dijo Price una mañana, mientras revisaban sus notas. «Es posible que no haya sido completamente exorcizado». Sarah asintió. Su rostro mostraba signos de preocupación. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» Price se levantó y comenzó a pasear por la habitación. «Necesitamos entender más sobre esta entidad. Si es una fuerza antigua, como sospechamos, debe haber registros de su origen y de cómo tratar con ella». Decidieron buscar más información en los archivos históricos de la iglesia local y en las bibliotecas cercanas. Durante días se sumergieron en libros antiguos, documentos y manuscritos, tratando de desentrañar la historia de la entidad oscura que parecía aferrarse a Borley Rectory. Un día, mientras Sarah examinaba un manuscrito polvoriento en la biblioteca, encontró una referencia a un espíritu antiguo conocido como el Guardián de las Sombras. Según el texto, este espíritu se alimentaba del miedo y la desesperación, y había sido adorado y temido en tiempos antiguos. «Harry, mira esto», dijo, llamando a Price. «Creo que esto puede ser lo que estamos buscando». Price leyó el texto con interés. «El Guardián de las Sombras. Esto explica mucho, pero también dice que es casi imposible de erradicar completamente. Solo puede ser contenido». Sarah frunció el ceño. «Entonces, ¿qué hacemos? No podemos simplemente contenerlo y dejar que siga causando problemas». Price asintió. «Tienes razón, pero si lo contenemos correctamente,
podemos limitar su influencia y proteger a los futuros habitantes de Borley Rectory. Trabajaron en un plan para contener al guardián de las sombras, utilizando conocimientos antiguos y técnicas modernas. Sabían que sería peligroso, pero estaban decididos a intentarlo. La noche que eligieron para el ritual de contención, Borley Rectory estaba más oscuro y silencioso que nunca. Prepararon el área en la sala principal, donde la presencia del guardián se sentía más fuerte. Dibujaron símbolos de contención en el suelo y colocaron objetos sagrados en los puntos clave. A medida que comenzaban el canto, la atmósfera se volvió densa y opresiva. El guardián de las sombras se manifestó, su figura oscura y amenazante llenando la habitación. Price y Sarah continuaron con el ritual, sus voces firmes a pesar del miedo que sentían. El guardián lanzó un grito de ira y desesperación, su figura temblando mientras luchaba contra las fuerzas que lo contenían. Las velas parpadearon y una ráfaga de viento helado recorrió la habitación. «¡No podéis detenerme!», gritó el guardián, su voz resonando como un trueno. «Este lugar es mío, y ellos están condenados a sufrir para siempre». «Hoy termina tu reinado de terror», respondió Price con fuerza. «Hoy te contenemos y liberamos a los espíritus atrapados aquí». Con un último esfuerzo, completaron el canto, y el ritual llegó a su clímax. Una luz brillante llenó la habitación, y el guardián de las sombras lanzó un grito final antes de ser arrastrado hacia los símbolos de contención. Cuando la luz se desvaneció, la habitación quedó en silencio. Price y Sarah se miraron, exhaustos pero triunfantes. Sabían que habían logrado algo extraordinario. De repente una figura apareció ante ellos. Era Mary, la monja, su rostro lleno de paz y gratitud. «Gracias», susurró. «Por fin soy libre». Sarah sintió lágrimas en sus ojos mientras observaba a Mary desvanecerse, su espíritu finalmente en paz. «Lo logramos», dijo en voz baja, mirando a Price. «Sí», respondió él, con una sonrisa cansada. «Lo logramos». Borley Rectory estaba en silencio. Los fenómenos paranormales habían cesado, y la atmósfera opresiva había desaparecido. Price y Sarah sabían que habían cerrado un capítulo oscuro en la historia del lugar. La leyenda de la monja de Borley había llegado a su fin, y con ella, la verdad de un amor prohibido y una redención largamente esperada. Pero para Price y Sarah, su aventura apenas comenzaba. Sabían que el mundo estaba lleno de misterios y secretos esperando ser descubiertos, y estaban listos para enfrentarlos. Juntos. La calma que siguió a la contención del guardián de las sombras fue palpable. Borley Rectory, que había sido un lugar de tormento y misterio, ahora se sentía tranquilo, casi apacible. Harry Price y Sarah Bennett, aunque exhaustos, sentían una sensación de logro y satisfacción, pero sabían que su trabajo aún no había terminado. Mientras revisaban las grabaciones y notas de su investigación, encontraron algo inesperado. En una de las cintas, grabada durante el ritual de contención, se podía escuchar una voz suave y melancólica. «Gracias, pero aún queda más». Price y Sarah se miraron, sus rostros reflejando la misma mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Qué significa eso?», preguntó Sarah, rebobinando la cinta para asegurarse de que no había oído mal. «Creo que Mary nos está diciendo que hay algo más que debemos descubrir», respondió Price pensativo. «Algo que, quizá, no hayamos considerado». Decidieron explorar una vez más cada rincón de Borley Rectory, esta vez con un nuevo enfoque. Si había algo más que descubrir, estaban determinados a encontrarlo. Pasaron días revisando cada habitación, cada pasillo, cada centímetro del terreno, buscando pistas que pudieran haber pasado por alto. En el sótano, donde la oscuridad era más densa y el aire más frío,
encontraron una puerta oculta detrás de unas cajas viejas. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, como si no hubiera sido abierta en décadas. «Esto es nuevo», dijo Price, su voz resonando en el sótano silencioso. «¿Cómo no vimos esto antes?» Sarah asintió, su linterna iluminando la puerta. Tal vez porque no estábamos buscando en el lugar correcto. Con esfuerzo, lograron abrir la puerta, revelando una escalera que descendía aún más en la oscuridad. Bajaron con cuidado, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Al final de la escalera, encontraron una pequeña habitación, apenas iluminada por una lámpara de aceite que parecía si haber sido dejada allí hace mucho tiempo. En el centro de la habitación, sobre una mesa de piedra, había un viejo libro encuadernado en cuero. Price lo abrió con cuidado, sus páginas amarillentas y frágiles. El libro contenía escritos en latín antiguo, mezclados con símbolos y diagramas que parecían describir rituales y encantamientos. «Esto es increíble», murmuró Price. «Es un grimorio, un libro de hechizos y rituales». Sarah se inclinó para mirar más de cerca. «¿Crees que esto tiene algo que ver con el guardián de las sombras?» Price asintió. «Es muy posible. Quizá aquí encontremos la manera de destruirlo definitivamente». Pasaron horas traduciendo y estudiando el grimorio. Descubrieron que el guardián de las sombras había sido invocado por un antiguo sacerdote que buscaba poder y control. El ritual de contención que habían realizado había sido efectivo, pero no era suficiente para destruir al guardián por completo. Necesitaban realizar un ritual de purificación, uno que requería un sacrificio de sangre y la pureza de corazón. «Esto es más de lo que esperábamos», dijo Sarah, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «Pero no podemos dejar esto sin resolver». Price estuvo de acuerdo. Sabían que el ritual de purificación sería peligroso, pero era la única manera de asegurarse de que Borley Rectory quedara libre del mal para siempre. La noche del ritual, Borley Rectory estaba más silencioso que nunca. Prepararon la sala principal una vez más, siguiendo las instrucciones del grimorio. El ambiente era tenso, pero ambos sabían que estaban haciendo lo correcto. A medida que comenzaban el canto del ritual de purificación, el guardián de las sombras se manifestó una vez más. Su figura oscura y amenazante llenó la habitación, pero esta vez, Price y Sarah estaban preparados. «No podéis destruirme», gritó el guardián, su voz resonando con ira y desesperación. «Hoy termina tu reinado de terror», respondió Price con firmeza. «Hoy te purificamos y liberamos este lugar de tu maldición». Con un último esfuerzo, completaron el canto y el ritual llegó a su clímax. Una luz brillante llenó la habitación y el guardián de las sombras lanzó un grito final antes de ser consumido por la luz purificadora. Cuando la luz se desvaneció, la habitación quedó en silencio. Price y Sarah se miraron, exhaustos pero triunfantes. Sabían que habían logrado algo extraordinario. De repente una figura apareció ante ellos. Era Mary, la monja, su rostro lleno de paz y gratitud. «Gracias», susurró. «Por fin soy libre». Sarah sintió lágrimas en sus ojos mientras observaba a Mary desvanecerse, su espíritu finalmente en paz. «Lo logramos», dijo en voz baja, mirando a Price. «Sí», respondió él, con una sonrisa cansada. «Lo logramos». Borley Rectory estaba en silencio. Los fenómenos paranormales habían cesado y la atmósfera opresiva había desaparecido. Price y Sarah sabían que habían cerrado un capítulo oscuro en la historia del lugar. La leyenda de la monja de Borley había llegado a su fin, y con ella, la verdad de un amor prohibido y una redención largamente esperada. Pero para Price y Sarah, su aventura apenas comenzaba.
Sabían que el mundo estaba lleno de misterios y secretos esperando ser descubiertos, y estaban listos para enfrentarlos. Juntos, la paz había sido restaurada en Borley Rectory. Los pasillos que antes resonaban con susurros y pasos fantasmales, ahora estaban en silencio. El aire, una vez opresivo y pesado, se sentía fresco y ligero. Los espíritus que habían estado atrapados durante tanto tiempo, finalmente habían encontrado su descanso. Harry Price y Sarah Bennett se quedaron un tiempo más en Borley, asegurándose de que todo estaba en orden y documentando los últimos eventos de su investigación. Las grabaciones y los diarios que habían recopilado serían una prueba irrefutable de lo que había ocurrido. «Es increíble», dijo Sarah una mañana mientras revisaban sus notas finales. «Hace semanas nunca hubiera creído que algo así fuera posible». Price asintió. «A veces, la realidad supera nuestras expectativas. Lo importante es que logramos traer paz a los que sufrieron injustamente». Sarah sonrió. «Y demostramos que la verdad puede ser más extraña y maravillosa de lo que pensamos». Con todo documentado y asegurado, se despidieron de Borley Rectory. El sol brillaba sobre el antiguo edificio y por primera vez parecía un lugar de tranquilidad en lugar de terror. De regreso en Londres, Price y Sarah presentaron sus hallazgos al mundo. La historia de Borley Rectory y la monja de Borley capturó la imaginación de todos. Se publicó un libro detallando su investigación y Price fue reconocido por su dedicación y valentía en el campo de lo paranormal. Sarah, por su parte, ganó reconocimiento como periodista y escritora, su escepticismo transformado en una fascinación por lo inexplicable. Pero más allá del reconocimiento y la fama, ambos sabían que lo más importante era la verdad y la justicia que habían traído a los espíritus de Mary y Thomas. Su amor, aunque trágico, había sido finalmente redimido, y sus almas podían descansar en paz. La leyenda de la monja de Borley vivió en las páginas de su libro y en los corazones de aquellos que creían en el poder del amor y el sacrificio. Para Price y Sarah, era solo el comienzo de una vida dedicada a desentrañar los misterios del mundo, sabiendo que en cada rincón oscuro podría haber una historia esperando ser contada. El epílogo de Borley Rectory no era un final, sino un nuevo comienzo. Un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz del amor y la verdad siempre encontraría una manera de brillar.